Bueno, Adriana Urrea es una periodista, soy reportera. Yo soy reportera especializada en el sector financiero, en negocios, economía, finanzas, el sector empresarial. Esa fue siempre mi formación. De hecho, a mí me apasiona el sector financiero, por eso me especialicé en esa rama. Yo estuve trabajando por 17 años en Notimex, poco más de 17 años en Notimex, y siempre con esta área de especialización. La verdad es que es algo que me gusta mucho. De hecho, antes, cuando estaba en la preparatoria, quería ser corredora de bolsa, entonces nunca supe qué hacer para llegar a eso, y cuando llegué al periodismo y empezar a ver estos temas, pues me apasionaron muchísimo, y bueno, se reforzó ese gusto que yo traía ya por el mercado financiero desde entonces. Pues soy una persona como todos mis compañeros trabajadores, que en este movimiento, pues, o en esta agencia, estaba yo comprometida a realmente trabajar por informar, ¿no? Soy una persona pues muy, creo que dinámica, emprendedora en muchas cosas, y bueno, pues eso es lo que hacía. Estuve trabajando en otros medios. Antes de estar en Notimex estuve haciendo algunas colaboraciones a lo largo de todos estos años. La agencia de noticias del Estado mexicano es una agencia dependiente del gobierno, es un órgano descentralizado que, si bien recibe recursos del gobierno, eso no quiere decir que esté limitada en su ejercicio a ser solo agencia de gobierno. Notimex tuvo una reforma en 2006. Antes éramos una agencia de gobierno. ¿Y qué implicaba esto? Pues que respondiera a los intereses del gobierno en turno. En 2006 se hace una reforma para que Notimex dejara de ser agencia de gobierno y se convirtiera en una agencia de Estado. Y entonces ya no solo iba a responder a los intereses del gobierno, sino a los tres poderes de la Unión, y además que le diera voz a los tres niveles de gobierno, a los estados, municipios y demás, y en general que se volviera una voz para todo el pueblo. Y de ahí surge realmente el objetivo de la agencia de cumplir con el derecho constitucional de informar a la población. Entonces, en esta estructura de ser un órgano descentralizado y ser una agencia de Estado, y de brindar esta información, digamos, ya no del gobierno, sino a todos los que participan en los tres poderes de la Unión, pues, y a la población en general, pues su constitución es que el presidente designa a la directora, pero el Senado es quien lo ratifica. En términos técnicos es la no objeción, es decir, que no objetan el nombramiento del presidente, pero es como darle el visto bueno. Entonces tiene que pasar por el Senado ese nombramiento, pero después la empresa o Notimex está obligada a comparecer ante el Congreso de la Unión para explicar los manejos que haya. Pues la verdad es que llego por una cuestión casi de suerte. Como te decía, en mi formación siempre fue en el sector financiero. Yo estaba completamente alejada de todos los temas laborales, incluso de la propia agencia. Yo he comentado que desde que entré a Notimex, yo entré como trabajadora sindicalizada. Sin embargo, nunca se me dio, o más bien nunca participé de la vida sindical. No asistía yo a asambleas, no sabía en realidad qué era lo que pasaba, simplemente, digamos, recibía como los beneficios de haber estado sindicalizado como el resto de mis compañeros. ¿Y a qué me refiero? Pues que se hacía valer un contrato colectivo, que era el que yo recibía, ¿no? Y bueno, la defensa que había de estos derechos, que de forma indirecta pues me llegaban a mí también al ejercerse una vida sindical al interior de la agencia. La verdad es que fuera de eso me mantuve súper al margen siempre, solo haciendo mi chamba, en mis notas, en mis sectores y demás. Pero pues cuando comenzamos a ver esta serie de ilegalidades, de violaciones, la verdad es que para ese entonces yo no tenía claro pues
hoy te lo puedo decir, ¿no? Se afectaba, se violaba nuestro contrato colectivo, se afectaba la ley y todo eso, pero en ese momento no sabía. Yo simplemente, como el resto de mis compañeros, empezamos a ver un maltrato, un trato que no se ajustaba al que viniera de una dirección con un cambio que además traía como una formación social, ¿no? Me refiero a los directivos que supuestamente llegaron. Al contrario, comenzamos a tener represiones en el ámbito informativo, represiones en la forma de trabajar, represiones al interior de la agencia, y entonces pues en este cuestionamiento de qué vamos a hacer, qué va a pasar, fue cuando igual que muchos compañeros empezamos a ver qué íbamos a hacer. Yo a mí para ese entonces todavía no me quedaba claro qué función tendría que haber hecho el sindicato en ese momento. Simplemente decían, no, pues es que el anterior secretario general Conrado pues no hace nada, no dice nada, no se aparece, y yo decía, pues quién sabe, ¿no? Pero ¿por qué pasa? O sea, ¿por qué no se están haciendo esto? Entonces, en este ánimo de querer mantener tu empleo y de seguir en tu trabajo, pues acataba ciertas cosas, pero había mucha inconformidad, hasta que finalmente, nos dieron donde más nos duele, que es en la parte económica. Nos empezaron a quitar prestaciones económicas, que decíamos, bueno, ¿y ahora por qué es esto? No había una explicación, no había una justificación. Simplemente comenzaron a quitar cuestiones, ¿no? Que decíamos que alguien nos explique qué pasa. Queremos hablar con la directora, que sepa que estamos en la disposición de trabajar, que nos conozca, que nos digan qué va a suceder, por qué está pasando esto. No había respuestas para ninguna de las preguntas. Entonces, para ese entonces, pues ya como te decía, el secretario que estaba, no se sabía nada de él, ya se había desaparecido, ya habían hecho movimientos que nunca nos informaron, simplemente dijeron, Conrado ya se fue y ahora está otro. Y en esta como pues incertidumbre que había, comenzamos los trabajadores a reorganizarnos, a ver cómo podíamos hacer para avanzar, ¿no? Empezamos a tener asesoramiento jurídico, nos acercamos a abogados, así de, oiga, es que nos está pasando esto, ¿qué podemos hacer? Y en estos asesoramientos de diferentes partes, porque había como grupos, digamos, de que te juntabas con tu compañero, ¿no? Así de, oye, es que, ¿cómo ves esto? No, si tenemos que hacer algo, hay que preguntarle a un abogado, a ver qué. Entonces empezaron a hacer como pequeños grupos, ¿no? Que a su vez fueron buscando este asesoramiento. Y pues nos dieron alternativas para poder rescatar nuestro sindicato. Ya para ese entonces sabíamos que nuestro sindicato no tenía cabeza, pero que era a través del sindicato que podíamos defender esos derechos que nos venían quitando. Es decir, todo a lo que teníamos derecho, o a las condiciones de trabajo que teníamos, las podíamos defender y exigir, porque había algo que nos respaldaba. Y que te digo, a lo mejor soy muy precisa en eso, pero era algo que muchos en ese momento no sabíamos. Y bueno, nos dijeron, no, pues rescaten su sindicato o hagan uno nuevo. Ahí fue ya en el detalle fino, muchos decíamos, sí, hay que hacer otro sindicato, porque no queremos que nos liguen con el anterior secretario general, que ya venía acusado de corrupción y malos tratos y de esto. De hecho, esa fue una cuestión también por la que muchos compañeros en un inicio, cuando la directora llegó con este tema de querer acabar con la corrupción, de acabar con el sindicato que había, muchos dijimos, está bien, porque sí sabíamos que había abusos, había muchos compañeros que estaban sufriendo ese maltrato por parte del comité, no solo del secretario general, sino de su gente allegada, ¿no? Entonces sí era necesario un cambio, y cuando la dirección llegó con este discurso, lo compramos y le dimos el voto de confianza. Pero después pasó lo otro,
que ya no nada más era contra eso, sino contra todos los trabajadores. Y fue ahí cuando dijimos, oye, pero ¿por qué? Y surgieron todas estas preguntas que mencionaba antes. Entonces, cuando ya estábamos en esta reorganización, decíamos unos, hay que hacer un nuevo sindicato. Y otros decían, no, es que tenemos que rescatar el sindicato que está ahí. Y decíamos, no, porque no queremos que nos vinculen con el anterior sindicato, porque va a ser lo mismo, van a creer que somos los mismos, y no es. Cuando ya nosotros planteamos en la realidad a los abogados que queríamos crear otro sindicato y vimos los tiempos que estaban establecidos en los estatutos, vimos los tiempos que se venían, vimos toda la serie ya de detalle fino de cómo podíamos hacer, los propios abogados nos dijeron que lo que más convenía en ese momento era rescatar el sindicato que ya estaba, porque además era el titular del contrato colectivo de trabajo. Y si hubiéramos hecho un nuevo sindicato iba a implicar mucho más tiempo, no sabíamos si nos iban a dar la titularidad, no sabíamos qué iba a hacer y nos iba a costar mucho más trabajo realmente defender esos derechos que nosotros ya habíamos adquirido en todos los años que tiene este sindicato, ¿no? Entonces, bueno, los compañeros entre todos decidimos rescatar este sindicato, pero el punto era quién se queda al frente, ¿no? Y pues sí hubo varias propuestas. De hecho había sobre todo un compañero que él formó parte de este asesoramiento y de esta reorganización, pero para ese entonces él ya estaba despedido. Y nuestro contrato colectivo, a pesar de que hoy la ley te permite que aunque estés despedido puedes seguir siendo parte del sindicato, en ese momento nuestros estatutos no lo decían así. Nuestros estatutos decían que para que siguieras siendo parte del sindicato debías mantener una relación laboral activa. Entonces ese compañero no podía participar de esto. Y por eso se decidió que todo el comité nuevo formara parte, que todo el nuevo comité estuviera activo a ese momento. Ya después hicimos un ajuste, tuvimos que modificar los estatutos para ajustarlos a la nueva ley y que entonces sí ya se permitiera esta representación de los trabajadores que han sido despedidos. Pero en ese momento teníamos que cumplir con lo establecido. Y entonces pues yo desde ese momento yo decía, es que tenemos que hablar con la directora, no nos podemos quedar callados. Ya para ese entonces había mucho miedo porque se estaba corriendo muchísima gente, primero por el motivo de austeridad y después porque si te veían hablando con dos compañeros más, entonces te acusaban de que estabas conspirando contra la agencia y te acusaban de que estabas haciendo algún acto de traición. Entonces te amenazaban con perder tu empleo, entonces comenzaba a haber mucho miedo. Yo decía, es que tenemos que hablar, o sea, si nos van a correr, pues que nos corran, pero que sepamos por qué nos corrieron, ¿no? Que digamos que que no estamos conformes. Fue a propuesta de mis compañeros que me eligieron como secretaria general para sacar de esta situación y bueno, pues yo acepté. La verdad es que acepté sin saber qué significaba y sin saber lo que iba a implicar ese trabajo, así con cero conocimiento con lo que te decía. Yo sabía simplemente que no nos podíamos dejar, pero no sabía nada más. Y bueno, ya con base en esa información fue que se hicieron elecciones, se hizo asamblea para informar todo esto, se hizo una elección y ahí es donde ya pues me dieron el voto de confianza a los compañeros. Y a partir de eso pues ha sido en realidad una tarea de muchísimo aprendizaje. Obviamente yo para ese momento no sabía qué decía nuestro contrato colectivo, no conocía los estatutos, no sabía qué decía la ley al respecto, ¿no? Y eso demuestra también, mi ignorancia en el tema, pero también esta falta de promoción y de cultura que había en realidad al interior de este sindicato hacia sus agremiados, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una tarea de aprender, de aventarme pues
clases maratónicas, ¿no? De todo, de sindicalismo, de libertad de asociación, lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados internacionales, los convenios internacionales, ¿no? Con la Organización Internacional del Trabajo. Y ya, bueno, pues ya con el acompañamiento de mis compañeros que tenían un poco de más experiencia en esto y con el acompañamiento jurídico, pues comenzamos ya la tarea de avanzar hacia primero el emplazamiento a huelga, ¿no? Bueno, pedir la toma de nota, no sabíamos si nos la iban a dar, sobre todo por venir de la agencia de noticias, ¿no? Afortunadamente no tardó mucho en que pasara el procedimiento. A la par se creó un sindicato blanco por parte de la directora, entonces eso incentivó, creo, que nos dieran la toma de nota porque no podían ser imparciales en eso, ¿no? No darle la toma de nota a un nuevo sindicato y no darnos la toma de nota a nosotros. Entonces creo que eso contribuyó, pero bueno, ya teníamos los tiempos encima para el emplazamiento a huelga, nos tocaba revisión contractual este año. Pero bueno, pues dijimos, vamos a hacer los procedimientos y vamos a meter un emplazamiento a huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo. Fuimos viendo los tiempos, obviamente, de todo eso. Y en todo esto, además, nos tocó una situación muy especial. Que mucho de este trabajo de acompañamiento de mis compañeros se tuvo que hacer prácticamente clandestino, por decirlo de alguna manera, porque a cualquier persona que se le escuchaba siquiera mencionar algo del sindicato o mencionarme a mí o mencionar a alguno de mis compañeros que estaban directamente relacionados con esto, en ese momento eran acosados, eran hostigados, eran sancionados, hasta finalmente despedidos. Entonces sí tuvimos que mantener muchísima secrecía, ¿no? De todo este proceso para hacer las asambleas, para tomar los consensos, para comunicar a los compañeros, ¿no? De decir, oye, pero confías en él, porque además comenzaba a haber mucha gente que desafortunadamente traicionó a muchos compañeros, ¿no? Que tú confiabas en ellos y le contabas la información y de repente ya iban y se las decían a los directivos o a personal que estaba trabajando con los directivos, y obviamente eso repercutía en los compañeros en que ya una sanción era lo menos, ¿no? Entonces sí fue como muy cuidadoso, muy pero está súper seguro que no le va a ir a decir, está súper seguro que es de confianza, porque ya desde entonces también venía la campaña de desprestigio contra nosotros, ¿no? Y bueno, pues así fuimos avanzando hasta que finalmente, como decía, desde que llegó la directora, comenzaron los despidos injustificados. En realidad los despidos comenzaron bajo el argumento de la austeridad republicana, ¿no? Lo cual nosotros hemos dicho que no tenía sustento, porque el propio presidente dijo que la ley de austeridad republicana no iba a afectar a los trabajadores de base. Pero aquí se corrió, los primeros que fueron corridos fueron los trabajadores de base. Entonces, con este argumento, pues empezó a despedir a muchísima gente. Todos, y esto es algo importante, todos los que empezaron a ser corridos fueron los que estaban en la cabeza del sindicato y los cercanos. Y de ahí ya siguieron, pues no sé con qué criterio, a despedir gente. Después pasa un par de meses de esos despidos y se comienzan a afectar estas prestaciones económicas. Pero para esto, desde el día 1 dijeron, no pueden tener derecho a nada, porque en lo que llegan y nos ajustamos. Es decir, no había vacaciones, no había prestaciones de apoyos que tenemos en caso de enfermedad, por ejemplo, ¿no? Hay un apoyo económico que se da para medicamentos o estudios que no te dan en el seguro social. Pues todo eso estaba detenido, porque en lo que llegan y se acomodan y aprenden, pero después resultaba que en lo que llegan, y como no hay nadie del sindicato que haga esos trámites, pues entonces ya no se siguen, y entonces ya no permitían que tomáramos ninguna de esas prestaciones, ¿no? Después viene obviamente la parte económica, y de ahí pues en esta reorganización, cuando los primeros compañeros
pidieron permiso a la dirección para que los trabajadores nos reorganizáramos. La dirección dijo que sí. Y el día que pusieron las hojas para convocar a asamblea, ese día los corrieron. Entonces, por eso te digo que a partir de eso comenzó una cuestión de muchísima incertidumbre y de muchísimo miedo, y por eso todo lo teníamos que hacer muy cuidadosamente. Entonces, bueno, pues se juntaron las violaciones a nuestro contrato colectivo, se juntaron las violaciones en los procesos que tenían que seguir para correr a la gente, para notificarte una sanción. De repente te llegaban 5 extrañamientos en un solo día y no sabías ni por qué. O sea, te empezaban a inventar cosas con el fin de tener un motivo para correrte, pero todo era falso. Entonces, bueno, ya con el emplazamiento por revisión contractual, pues metimos el trámite, digamos, avanzamos con todas estas pruebas de todo lo que estábamos pasando. Nosotros nos acercamos a la Secretaría del Trabajo desde ese momento y les dijimos lo que estaba pasando. Cuando se hace el sindicato patronal, comenzaron a amenazar a los compañeros de que si no te afilias a este sindicato, te corro. Y a los que no se afiliaron y dijeron yo no me voy a afiliar, los corrieron. Entonces, todo eso, pruebas ya de los directivos también que estaban inconformes, pruebas de que teníamos de los malos tratos, pruebas de documentos en donde nos hacían cambios que no tenían sentido, que todo eso en violación a nuestro contrato colectivo. Llevamos las pruebas a la Secretaría del Trabajo. Desde ese momento comenzaron a hacer mesas, así como de conciliación para tratar de resolver el tema, para ver qué. Ninguna mesa fue atendida como se debía. Algunas ni siquiera asistieron los directivos. Entonces, bueno, había claramente una negativa. Sobre todo, el principal tema es dejarnos ejercer con libertad nuestra actividad sindical. Desde ese momento ya había una negativa y no. Bueno, metemos el emplazamiento a huelga para la revisión contractual. Se establecen las mesas formalmente en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y de ahí no resolvimos nada. Ahí es cuando decidimos meter el emplazamiento por violaciones al contrato colectivo. Te estoy hablando que para ese entonces ya llevábamos, no sé, casi 10 mesas de trabajo en las que había negativa rotunda de la dirección por realmente resolver algo. Emplazamos para el estallamiento, estaba programado para el 30 de enero de este año. Pospusimos el estallamiento en 2 ocasiones, y esto fue a petición de las autoridades, de la Secretaría del Trabajo específicamente, con el ánimo de realmente trabajar con la empresa y resolver. No, nunca se dio eso. En realidad solo fue demora de tiempo. Pero bueno, necesitábamos nosotros pues demostrar, digamos, la disposición que teníamos para realmente resolver el conflicto. Entonces, pues se emplazó y al final no hubo respuesta. Como tú bien sabes, la huelga es el último recurso que tienen los trabajadores para defender sus derechos, y nos vimos obligados por esta negativa de la directora a estallarla el 21 de febrero. Pues retomamos recién las mesas justo a partir de esta instrucción presidencial de que la secretaria y el vocero participaran en la solución al conflicto. Y sí, lo hizo la secretaria, convocó a mesas de trabajo. Afortunadamente, bueno, hasta ahora hemos tenido 3 mesas y esta semana tenemos la 4ª mesa, el día de mañana. En las 2 primeras avanzamos de forma muy significativa, tuvimos muchos puntos, digamos, de coincidencia, como que pues el tema del incremento salarial, el tema de no modificar nuestras prestaciones económicas, como uno de los temas
que la directora argumentaba mucho era que el sindicato tenía muchísimos beneficios para los trabajadores. No para los trabajadores, para el propio sindicato. Modificamos algunas de las cláusulas que estaban directamente de beneficio para el sindicato, en una forma de digamos, eliminar esta idea. Como que la empresa nos tenía que dar un local sindical, y ahorita estamos afuera de las instalaciones. En este edificio la empresa rentaba medio piso para las actividades sindicales. Entonces lo que nosotros le hemos dicho es que se ahorre ese gasto, que ya no queremos un local sindical. Ya a través del acompañamiento de otros sindicatos nosotros tenemos un espacio, pero además pues hoy ya la tecnología, digamos, nos permite otra manera de interactuar, que no es tan necesario ese local sindical. Entonces dijimos que eso está bien, no es necesario. Había una cantidad económica para una fiesta de aniversario del sindicato, nos daban 45,000 pesos, que dijimos está bien, si es por el tema de austeridad republicana, lo vamos a ceder. Eso pues mejor apoya a la empresa y a nosotros no nos afecta ni en la operación ni en nuestra organización, ¿no? Entonces los podemos ceder. Y la otra era la publicación de los contratos colectivos de trabajo. La empresa nos los daba impresos y entonces nosotros ya los distribuíamos. Nosotros dijimos que bueno, pues también ahora, y además con un tema ecológico, ya no nos lo den gracias, podemos resolver ese tema, ¿no? Pero más allá de eso, y bueno, eran cuestiones importantes para que la empresa quería en ese sentido, y dijimos ok, ya se hizo obviamente consenso con los compañeros para ver si estaban dispuestos obviamente para poder aceptar o que podamos llegar a este acuerdo. Y bueno, pues ahorita el punto pues más importante en el que estamos atorados pues es en el tema de la reinstalación de los compañeros, ¿no? Nosotros estamos pidiendo la reinstalación primero porque se derivaron de violaciones al contrato colectivo de trabajo y al propio reglamento interior de trabajo. Por un lado, pues eso, considerando que el emplazamiento fue por violaciones, pues tendría que ser, forma parte de resarcir esas violaciones, ¿no? Pero segundo, también estamos sustentándolo en el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo, que nos permite hacer esta representación colectiva de los trabajadores para poder hacer esta solicitud. Y además, la mayoría de ellos fueron despedidos por participar en una actividad sindical. Entonces estamos en ese supuesto pues argumentando el convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere justo a la libre asociación y donde no te pueden despedir pues, si estás ejerciendo una actividad sindical. Entonces por todos lados jurídicamente vemos que son viables las reinstalaciones de los compañeros, pero bueno, la directora mantiene completa negativa y para sostener esta postura pues ha inventado una serie de calumnias impresionantes, diciendo que todos tenemos denuncias en la Fiscalía General de la República, en la Secretaría de la Función Pública, lo cual es falso. Nosotros no hemos tenido ninguna notificación de ninguna autoridad sobre algo que se nos acusa. Entonces pues bueno, sigue siendo una negativa sin sustento, nunca ha tenido realmente argumentos sólidos. Todas las propuestas que había hecho la directora hasta ahora que intervinieron estas autoridades, no habían tenido sustento jurídico, eran violatorias a la ley. Entonces nosotros decíamos que no podíamos partir siquiera de una propuesta que fuera en contra de la ley o de la Constitución. Entonces nosotros no estamos pidiendo nada más que lo que nos permite la Ley Federal del Trabajo, lo que nos permite la Constitución y los convenios que el gobierno mexicano ha firmado con la OIT, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en ese punto. Las primeras 2 reuniones, te digo, avanzamos bien. En la tercera, los directivos no se presentaron. Solo llegó un representante legal de menor rango, que además dijo que los directivos no habían llegado porque todos se enfermaron de gripe ese día, se habían sentido mal y entonces no llegaron con ninguna solución, ninguna propuesta y se levantaron de la mesa.
En ese momento uno de los argumentos que decían era porque había una intromisión del secretario general de Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, con nosotros, pero pues no, en realidad es completamente falso, y esto pues más bien forma parte de esta campaña de desacreditación y de pretextos. Yo considero así, son pretextos simplemente para no dar una respuesta real y seria a resolver el conflicto. Sí, por supuesto, ese es el principal argumento que tiene, y nos ha afectado, pues como explicaba yo al principio, desde la propia organización que tuvimos. O sea, el hecho de haber rescatado el mismo sindicato que él tenía, o que él más bien dirigió durante muchos años, y que nosotros reconocemos que sí había malas prácticas, eso generó primero que las propias autoridades, cuando nos acercamos a ellas, tuvieran como reservas, ¿sabes? Nos ha costado mucho trabajo por eso, por haber rescatado este sindicato, porque lo dejó muy mal en términos de imagen, administrativos y demás, porque además no sabemos ahorita en realidad dónde están las cuentas del sindicato desde antes, o sea, con la salida del secretario general. Entonces sí nos costó mucho trabajo realmente mostrarle a las autoridades todo lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque decían, es que son los del sindicato corrupto que quiere San Juan a sacar, pero se confundió una mala dirigencia sindical con un mal sindicato y sus trabajadores. Entonces el discurso de la directora ha sido que los trabajadores del Subnotimex todos son corruptos, chayoteros, no saben trabajar, y en realidad es el único sindicato que hubo en las últimas 3 décadas. No puede ser que todos los trabajadores que estamos en el sindicato hayamos hecho un mal trabajo, cuando en esas 3 décadas la agencia se posicionó a nivel internacional como llegó a ser la agencia de noticias más grande de América Latina. Entonces sí nos afectó mucho, por supuesto, en esa cuestión de acreditar lo que realmente pasaba, y sí nos sigue pegando hasta ahora, porque es el principal argumento de la directora para que no se quiera sentar a dialogar con nosotros. Pero además, como sigue mintiendo, pues dice que yo soy pupila de Conrado, que yo soy parte de su gente. En algún momento me dijo que yo era su amante. En fin, ha hecho una serie de difamaciones hacia mi persona y hacia todos los compañeros por ser la organización que dirigía Conrado. Pero bueno, de eso está, obviamente hemos hecho el trabajo para tratar de revertir esa situación. Pues mira, en la parte legal primero de la huelga, la pandemia nos dejó ver que hay vacíos legales en la Ley Federal del Trabajo, porque cuando se decretó el estado de alerta, por decirlo de alguna manera, ¿no? de emergencia sanitaria, no sabíamos qué iba a pasar con el movimiento, no sabíamos si nos iban a levantar, no sabíamos si nos iban a prohibir estar en los campamentos de la huelga, porque la ley no dice expresamente qué pasa en una situación de emergencia, de pandemia, qué pasa con las huelgas. Entonces había mucha incertidumbre, pero afortunadamente se fue resolviendo en el tiempo. Al declararse la fase 3, que no hubo un toque de queda, porque eso era la duda sobre todo que teníamos, pues nos permitió seguir en los campamentos. Y bueno, jurídicamente, afortunadamente, como no hubo un cambio que dijera otra cosa, nos mantenemos igual. La huelga está declarada legalmente existente por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La Junta ha seguido trabajando y muchos de los procedimientos han salido, a lo mejor no con la velocidad que hubiéramos esperado, porque a lo mejor un trámite que normalmente tarda una semana, en este caso tardaba hasta un mes en darnos respuesta, pero sí siguieron avanzando los procesos. Entonces, digamos, en la parte jurídica nos retrasó un poquito los tiempos, pero no los modificó. En la parte económica, por supuesto, también. O sea, la pandemia vino a mover todo en términos de alargar todo el movimiento. Yo no sé si esta huelga, que hoy ya va a cumplir 6 meses, hubiera durado 3 si no hubiéramos tenido pandemia.
Nos alargó mucho esa situación, porque temas, por ejemplo, de reunir a la Junta de Gobierno, que es el órgano máximo de Notimex, yo los busqué y uno de ellos, un subsecretario de Gobernación, me dijo que no nos podíamos reunir por el tema de la pandemia, ¿no? Obviamente el que estemos aquí pues implica un gasto diario y hay que mantenerlo, y pues mientras más se alargue pues ese gasto sigue creciendo. Y por el lado de salud pues hemos tenido diferentes situaciones derivadas de la pandemia. Por un lado pues hubo compañeros que se tuvieron que resguardar por estar en el grupo vulnerable, ya sea por la edad o porque tuvieran alguna enfermedad, sobre todo si tenían como alguna enfermedad que los pusieran más riesgo. Y bueno, te digo, hubo algunos compañeros que se tuvieron que resguardar, ¿no? De hacer pues la contingencia en casa, porque formaba parte del grupo de riesgo. Y pues tenían alguna condición. Ha habido otros compañeros que a pesar de eso aquí se mantienen firmes porque saben que esto es de resistencia y que tenemos que aguantar, ¿no? Y pues más bien porque estamos también peleando por un derecho justo y que no nos podemos ir y tirar la toalla, ¿no? Entonces muchos se han tenido se han quedado aquí a pesar del riesgo. ¿Qué hicimos? Se redujeron las guardias, el número de personas en cada guardia, para tratar de tener el menor número de personas. Bueno, pues la verdad es que sin el apoyo de la UNT no hubiéramos hecho nada de esto. La UNT fueron los primeros que nos dieron, bueno, desde el momento uno nos dieron el asesoramiento jurídico, y ellos son los... la UNT nos dio a los abogados, digamos. Afortunadamente, los abogados que nos tocaron son muy buenos. Desde el asesoramiento jurídico nos dieron, cuando en esta reorganización que te decía que empezábamos a ver qué hacer y esto, había compañeros que sabían que el sindicato pertenecía a la UNT. Entonces ellos se acercaron a la UNT para exponerles nuestro caso y nos abrieron la puerta completamente desde ese momento. De hecho, sin yo haber sido electa todavía secretaria general y sin saber que me iban a proponer para el puesto, tuvimos una reunión con Francisco Hernández Juárez como presidente colegiado de la UNT y le expusimos el caso. Entonces él nos dijo: nosotros les vamos a dar todo el apoyo que necesiten para lo que ustedes decidan. Ya sea, en ese momento le planteamos que estábamos pensando hacer un nuevo sindicato, rescatarlo, pero lo que ustedes decidan, nosotros les damos todo el acompañamiento que necesiten. Desde ese momento nos pusieron a un equipo jurídico, que es el que sigue hasta ahora con nosotros. Para la parte del sindicato, pero también para la parte de demandas individuales que estuvimos estableciendo. No nos han cobrado ni un peso y no nos van a cobrar ni un peso de eso. Entonces la verdad es que eso es muy significativo ya para todos los trabajadores. Pero una vez que estallamos la huelga, bueno, además la UNT desde ese momento, y que además un par de las cosas que tuve que ir aprendiendo porque no sabía nada del tema de sindicalismo ni de organizaciones ni nada, y lo fui aprendiendo justo a partir de las reuniones de la UNT. Ya en el estallamiento a huelga, no es verdad, desde antes del estallamiento a huelga, los sindicatos que participan y organizaciones que participan en la UNT, no solo sindicatos sino asociaciones campesinas y demás, nos empezaron a apoyar, empezamos a hacer mítines, empezaban a venir a manifestarnos su apoyo, y bueno, con el estallamiento a huelga se vino ya el apoyo, digamos, económico. Nos han dado apoyo económico para mantener la huelga, de forma individual los sindicatos, digamos, no como UNT organización, pero sí las organizaciones que están al interior de la UNT. Los telefonistas, por supuesto, nos han dado apoyo económico, la UNAM,
los de Bancomex, Nafin, Conalep, en fin, muchísimas de las organizaciones pertenecientes a UNT, sin ese apoyo económico, que no ha sido único, no solo la UNT nos ha apoyado, digamos, ellos son los que nos arroparon, los que nos han guiado por dónde ir, siempre, y eso es algo súper importante, siempre respetando la decisión de los trabajadores de Notimex. Si bien, como yo decía, no tenía nada de conocimiento, ellos me han asesorado en la parte jurídica, pero siempre dejando muy claro que se va a hacer lo que los trabajadores de este sindicato decidan. Y eso sí me gustaría aclararlo, porque es uno de los argumentos que usa la directora, que detrás de nosotros nos están moviendo y que nos están diciendo que hay otros intereses. Aquí no hay ningún interés más allá que el de los trabajadores, de defender nuestros derechos, de defender nuestra fuente de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues el acompañamiento, y además acompañamiento también al principio y antes de la pandemia venían muchos integrantes de diferentes sindicatos y organizaciones a acompañarnos a hacer guardia. Obviamente también la pandemia hizo que ellos se retiraran, muchos pues ya también en edad de riesgo, ¿no? Y bueno, sí, la pandemia, digamos, nos aisló un poquito de toda el acompañamiento presencial, aunque se sigue manifestando el acompañamiento pues a través de redes o de textos y cosas así. También la UNT nos ha dado acompañamiento político, es decir, cuando nosotros no sabíamos cómo empezar a tejer esta parte, el primer acercamiento que tuvimos con la Secretaría de Trabajo fue a través de UNT. También nos acercaron con algunos senadores para poderles evidenciar o exponer la problemática y que ellos nos ayudaran a ver cómo podíamos caminar en ese sentido. En esos acercamientos con legisladores nos apoyaron también. Y pues bueno, se ha mantenido el apoyo hasta ahora. Cada vez que hay un pleno, hay reuniones, ahí nosotros estamos como integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores, pero además la huelga se volvió pues simbólica para la UNT, pero te digo, no solo la UNT, sino para muchas otras organizaciones, ¿no? que nos han apoyado también. Están los electricistas, están los integrantes de la Censuesic, están los del CITUAM, en fin, muchas organizaciones sindicales, obviamente los sindicatos de periodistas, de redactores de la prensa, de asociaciones también que vienen, muchas organizaciones de la sociedad civil y la población en general, que ha sido pues muy bondadosa con nosotros. Hay vecinos que a veces pasan a la tienda y te pasan a dejar el pan para la noche, ¿no? Hay vecinos que pasan y todos los días te echan una moneda al bote. O sea, eso nos ha ayudado de forma significativa, porque a lo mejor pareciera poco, ¿no? Pero ha habido veces que con eso ayudamos a resolver algo del campamento, que si una luz, que si una lona, en fin, cosas que creo que difícilmente sin estos apoyos no hubiéramos podido hacer los trabajadores con nuestros recursos, porque además muchos, de nuevo recordar, los trabajadores que estamos en esta huelga, gran parte fuimos despedidos, muchos ya van a cumplir un año de haber sido despedidos, que no hemos tenido un ingreso. El 80% de quienes participamos en esta huelga somos mujeres, muchas madres de familia, y que además necesitan, a pesar de esto, o sea, a pesar de pandemia, a pesar de lluvias, a pesar de no tener trabajo y a pesar de todo, tienen que llegar a casa, cuidar a los hijos, cuidar a sus papás y llevar un sustento. ¿Cómo lo están haciendo? La verdad es que aquí sí ha sido muy importante el apoyo de nuestras familias, y es eso. Sí, creo que para muchos de nosotros, sin el apoyo de nuestras familias, tampoco hubiera sido posible que estuviéramos aquí, ¿no? ¿Y por qué? Y eso es algo también importante que aclarar. Con el desconocimiento de la directora hacia nosotros como dirigentes sindicales, hacia el sindicato en general, ya no entregaron las cuotas sindicales, se quedaron con las cuotas sindicales la dirección de Notimex,
y después empezó a entregarlas al sindicato que crearon ellos. Y como decíamos, el anterior secretario general se desapareció, pero se desapareció con todas las cuentas que había del sindicato. Entonces no tenemos recursos de los trabajadores para poder sostener eso. Entonces sí ha sido con apoyos de la gente, los apoyos externos de los sindicatos, de las organizaciones y apoyos de nuestras familias. No, bueno, tenemos claro que no podemos levantar esta huelga hasta que no se resuelvan las demandas del sindicato, ¿no? Y bueno, veremos a lo mejor nuevas formas de hacernos de llegar recursos para poder sostenerla, no lo sé. Mientras tengamos pues el apoyo que hemos tenido hasta ahora de las organizaciones, creo que podemos hacerlo. Y también pues yo confío en que esta huelga no se extienda mucho más. Con la intervención de la Secretaría del Trabajo y de la Presidencia, ellos ya hoy tienen muy claro cuál es el panorama de esta situación. Se ha quedado muy claro cuál es la postura del sindicato de los trabajadores y cuál es la postura de la directora. Entonces yo confío en que eso ayude a que realmente se llegue a una solución y que esto no se pueda extender más, porque ya son 6 meses en los que, como tú ya viste, hemos enfrentado todo lo inimaginable. Y bueno, yo confío en que esto no se pronuncie más, pero definitivamente pues estaremos aquí el tiempo que sea necesario para que las demandas de los trabajadores sean resueltas. A los integrantes del SUT Notimex obviamente les tengo el mayor agradecimiento del mundo. Este movimiento no podría mantenerse si no fuera por ellos, y sobre todo por las mujeres. O sea, yo les decía, no es que los compañeros no sean importantes, sin embargo siempre el que una mujer participe en un movimiento de estos toma relevancia, porque como decía, han tenido que sacrificar a sus hijos, han tenido que sacrificar pues su salud, con lo que implica eso, ¿no? El llevar a una casa. Pero bueno, definitivamente es de admiración. Creo que para la gran mayoría de nosotros nunca nos imaginamos estar en un movimiento como este. Nunca nos imaginamos incluso tener, pues yo creo que la valentía, porque yo reconozco a mis compañeros mucha valentía y la entereza para defender algo, ¿no? De exigir un trabajo digno, de no dejarse pisotear, que era lo que intentaban hacer con nosotros, y de realmente, con todos los miedos que tuvimos al principio, aún así salimos, estallamos la huelga, aún así se defendieron estas puertas de las veces que quisieron entrar a romper la huelga. Entonces, ya hasta me puse sentimental, pero de agradecimiento completo y de admiración.